La preeclampsia es una enfermedad que solo aparece en el embarazo y que puede resultar grave para la mamá y el bebé. Se caracteriza por presión sanguínea elevada, acompañada de cantidades altas de proteína en la orina e hinchazón de manos, pies o cara. Primero, antes de decir la preeclampsia, es decir que todos los estados hipertensivos del embarazo es una complicación bastante frecuente en realidad en el embarazo, una frecuencia de un 10 a un 15% o a veces más. Y cada vez se ve más seguido, sobre todo porque la maternidad se empieza a empezar a atrasar, ¿no? Antes vemos madres en realidad que a veces es hasta chistoso porque antes se consideraba madre añosa más de 35 y hoy la mayoría de las madres rondan entre los 30 y los 39, 38, a veces está buscando su primer embarazo y una mujer mayor de 35 le dice añosa y se queda mirando como diciendo como añosa. Entonces en realidad se plantea que los estados hipertensivos son frecuentes y generalmente complican una gran parte del embarazo y son además una causa de una gran, se llama morbimortalidad del binomio materno, o sea, fetal, o sea, madre e hijo. En muchos países, una de las primeras principales causas de muerte materna. La preeclampsia afecta a la placenta, los riñones, el hígado, el cerebro y otros órganos y sistemas sanguíneos de la madre. La enfermedad puede hacer que la placenta se separe del útero, llamado desprendimiento de la placenta, provocar un parto prematuro o la pérdida del embarazo. Desperté hinchada. Eso fue... No tenía síntomas. Y yo estaba en ese momento, hice con mi suegra, estaba mi marido también, y en ese momento me llevaron al sanatorio. ¿Hinchada en qué sentido? ¿La cara? La cara, sí, pero sin ningún síntoma, hasta que decidieron llevarme a emergencia. ¿De un día para otro? Sí, de la noche para la mañana fue. Antes se hablaba que, y además también muchas mamás que hoy están siendo abuelas, es la que les da el consejo a la hija, que la preeclampsia era, la tríada diagnóstica era la hipertensión, eran los edemas. Bien, estás toda hinchada, los edemas de piernas, debes de tener una preeclampsia. El aumento excesivo de peso entre un control y el otro. Eran como diagnósticos para la preeclampsia. Digo, obviamente que con la pérdida de proteína hay una hiponcosis a nivel de la sangre y eso genera más edema. Pero los edemas, sobre todo en las piernas, los gravitacionales, se dan en toda embarazada. ¿Qué embarazada no está en realidad con las piernas hinchadas? Entonces quedó como ese miedo de años que es que te viene a decir, doctora, tengo las piernas muy hinchadas, ¿no será que tendré algo a la presión? Le digo, toda embarazada genera edemas, pero el edema sobre todo que se ve en la preeclampsia es un edema generalizado, es un edema importante. Muchas veces es algo tan típico que te dice el esposo, se despertó y es otra mujer. Es como que la cara es una luna llena, algo pasó, no estaba así ayer. O sea, es un cambio, no es un cambio que va progresivamente, es algo rápido, brusco, de un momento a otro o de unos días a otros. Enseguida me hicieron los estudios, ya análisis, me controlaron la presión. Ahí me saltó que tenía alta la presión, pero las dos juntas. Se juntaron la baja y la alta. Tenía, sí, más de 17 de presión. Hay pacientes que de repente yo las puedo ingresar cuando hago el diagnóstico, le hago mis rutinas hipertensivas, la controlo, veo cómo manejo esa presión, veo cómo se comporta las primeras 24 horas y si yo veo que tiene una estabilidad en sus cifras hipertensivas, que no hay ningún elemento de gravedad en todas las cosas, capaz que puedo manejarla de manera ambulatoria. Con controles, obviamente, seriados de presión 1 o 2 veces al día, con controles en policlínica, ante los mínimos síntomas que se le explica correctamente cuáles son los síntomas que tiene que consultar, que debe ir hasta el centro de salud. Y ahí ya quedé internada. Ya no era de ir para tu casa controlándote, no, ya me dejaron internada porque tenía las dos juntas. La baja y la alta, sí, es muy alta. Sí, muy cerca. Me hicieron análisis de rutina, análisis de sangre, orina y después cuando estuve internada a los días me dieron inyectables para desarrollar los pulmones porque como que ya se veían lo que iba a pasar. En los casos graves, la preeclampsia puede transformarse en eclampsia y provocar convulsiones. Si no se trata, esto puede provocar la muerte de la madre y o del feto.
porque se considera un estado hipertensivo del embarazo, de los cuales estos estados hipertensivos hay distintos tipos. Uno es la hipertensión crónica, en la cual la embarazada ya viene con su presión conocida, que ya sabe que es una hipertensa de previo y se embaraza. También esa paciente tiene más riesgos, ¿no?, por ser simplemente hipertensa, y además también puede sobreagregar el síndrome de preeclampsia-eclampsia. El otro tipo de estado hipertensivo es la hipertensión crónica, entonces, que sobreagrega la preeclampsia. El otro tipo de estado hipertensivo en el embarazo es el síndrome preeclampsia-eclampsia. Y el cuarto es una que se llama hipertensión transicional o gestacional. Esa es la paciente que tiene presión alta, sobre todo en el final del embarazo, pero nunca tiene proteínas positivas. ¿Qué pasa con el síndrome preeclampsia-eclampsia, el propio que es del embarazo? Se genera por un tema de la placentación. Hay muchas teorías de por qué ocurre, pero se plantea que es por un tema de la placentación. Hay una placenta en la cual, por alguna razón, tiene capaz que menos flujo placentario, hay como una hipoxia y una lesión a nivel de la placenta, y eso libera sustancias que genera una hipertensión generalizada en la embarazada. Y no solo va en la hipertensión, porque todas esas sustancias van lesionando el riñón, pueden dar lesión en el cerebro, a nivel del hígado, a nivel de la placenta, pudiendo tener que hacer hematomas en la placenta y desprendiendo esa placenta. Es una condición que puede ser grave para la vida de la mamá y también para el bebé. Y dentro de la preeclampsia hay distintas presentaciones en las cuales simplemente es con una presión un poco alta, que uno define la presión alta como pasa en la paciente no embarazada. Cuando un paciente se controla la presión más de 2 veces, separadas por lo menos en 4 horas las 2 tomas, tomadas en condiciones basales, en condiciones correctas, con una presión mayor de 140-90, ahí hablamos que estamos con un estado hipertensivo del embarazo, ¿tá?, si la mujer está embarazada, obviamente, y después hay que definir si tiene o no tiene una preeclampsia. Incluso las enfermeras se me venían a controlar la presión en los 3 turnos que hay y me decían la tenés alta, pero nunca me dijeron cuánto de alta. Luego alta, demasiado alta, más de 20, creo que más de 24 tuve de presión. Me internaron un 7 de noviembre y yo lo tuve un 10 de noviembre, casi 6 meses. O sea, de semanas. De 26 semanas. No me lo llegaron a mostrar, yo sentí solamente los llantos de él, sentí 2 llantos y caí en coma. Muchas veces hay que ir viendo. Si yo tengo una preeclampsia, o sea, si se confirmó que esa paciente tiene una preeclampsia, tengo que también conocer la edad gestacional, ver cuántas semanas tienes. Claro, si la paciente justo tiene una preeclampsia con 38 semanas, divino, ya estoy del otro lado. Van a ser, se termina toda la complicación. El tema que pasa si estoy de 28 semanas, de 30, que estamos todavía ante un embarazo de pretérmino. Y ahí, bueno, dependiendo distintas cosas que uno valora, si no hay ninguna preeclampsia grave, que no tenga ningún toque ni en el hígado, ni que tenga problemas con las plaquetas, ni que tenga tampoco la función renal alterada, que venga creciendo también correctamente, bueno, en ese caso se puede hacer lo que hablamos, la maduración de los pulmones, que sea una inyectable para poder acelerar la maduración pulmonar, e ir esperando y controlando que no me aparezca ningún elemento de gravedad. Me aparece un elemento de gravedad y ahí tengo que ver, edad gestacional, elementos de gravedad, ¿qué es más grave? ¿Un bebito antes de término o la vida de la mamá? Porque acá se compromete sobre todo la vida de la mamá. Tuve 2 días en CTI, 1 día y medio en CTI, pasé a cuidados intermedios. No podía creer lo que me había pasado. No caigo de cómo puedo estar acá. Que no daban esperanzas mías. Era cuestión mía de despertar. Para los médicos no había nada más para hacer. Ante una presión arterial elevada, el médico deberá controlar la misma durante varios días. Si esta hipertensión arterial persiste, deberá hacerse un análisis de orina para determinar niveles de proteínas que estarán elevadas en caso de preeclampsia. Normalmente, una mujer embarazada con preeclampsia no se siente enferma, pero puede tener síntomas como hipertensión arterial, proteína en la orina, aumento repentino de peso, hinchazón de cara u ojos y manos. Si la preeclampsia es grave, podrían presentar también algunos de los síntomas siguientes: dolores de cabeza que no desaparecen, dolor abdominal en el lado derecho, problemas para respirar, náuseas y vómitos,
orinar con poca frecuencia, pérdida temporal de la visión o sensibilidad a la luz. ¿Cuál es el gol estándar? ¿Cuál es el mejor estudio de diagnóstico? Es cuando mandamos a hacer un análisis de proteína en la orina en un periodo de juntada de 24 horas. La proteinuria en 24 horas es el mejor, sería el gol estándar o la mejor forma de diagnosticar la preeclampsia. Pero a veces es 24 horas, no es de rutina. Se hace la paciente que tiene hipertensión. Pero muchas veces se ha visto entre el tema de los manejos, para que sea también un manejo más práctico, ¿no? Que el hacer un índice de proteína creatininuria, que es un estudio también con solo una muestra de orina, ¿no? En la cual ahí sí, cuando tenemos un valor de 0.3, también es bastante confiable y se asemeja a la proteinuria de 24 horas para el diagnóstico. Entonces muchas veces solamente le hacemos una única muestra de proteinuria, creatininuria, ¿no? Y que si esa es negativa y la paciente tiene fuertes razones para pensar que esta señora debe tener una preeclampsia, es que podemos hacer el segundo paso, que sería juntar la orina por 24 horas y ahí hacer el diagnóstico. A los 3 días lo conocí. Fue unos segundos y nada más. Sí, porque yo estaba todavía mal de la presión, entonces yo tampoco estaba de alta. Cuando lo vi, no sabe lo que era. ¿Tan chiquitito que lo Sí, con chiquitito y con cables y eso por todos lados. Por todos lados. Se me había grabado a los 3 días que nació. Me hizo una afección generalizada. Fueron todos los órganos. De él no me daban esperanza los médicos. Yo no caía desde cuando yo desperté y me habían dicho, y aparte cuando yo desperté en cuidados intermedios, que venían y yo, como no era una visita normal, porque les decían, puede verla y retirarse. Y yo con ganas de que no se fueran. Y no caigo hasta el día de hoy de que yo estuve en CTI, no. La preeclampsia puede darse hasta en el 10% de los embarazos y normalmente ocurre en el segundo y tercer trimestre. Es más común en madres primerizas y disminuye en el segundo embarazo. Sin embargo, el riesgo mayor en la aparición de preeclampsia es haber tenido preeclampsia en un embarazo previo y también en mujeres en cuyas familias ha habido previamente preeclampsia. Mi madre es hipertensa, mi abuela por parte de madre también era hipertensa también. ¿Qué paciente es la que puede tener más riesgo de hacer una preeclampsia? La que tuvo otra en el embarazo anterior. Entonces es importante cuando es el primer control preguntarles antecedentes de los embarazos anteriores. Esa mujer que ya tuvo una preeclampsia tiene chance de tener otra. Yo notaba algo en la parte del abdomen y eso, algo como que no era normal. No era normal. Igual yo no sentía nada como que tuviera algo adentro, pero no era normal que se me inflame tanto la parte del abdomen y eso no. Hasta que tuve que ir a emergencia, porque yo no caía de que pudiera, porque en el análisis me había saltado de que yo estaba embarazada. No caía de nuevo. No puede ser si aparte yo estaba con el periodo y tomaba pastillas anticonceptivas. Entonces no podía creerlo tampoco. Y cuando me saltó en la ecografía, ya estaba de casi 16 semanas. Estaba de casi 4 meses y no había vuelta atrás. Estaba otro embarazo, que bueno, pero por otro lado como que, ¿cómo le puedo decir? Pensé en el anterior, el embarazo. Si me pasaba lo mismo. Otra vez lo mismo con la presión. Sí. ¿Tuviste esa Hasta que un día de rutina me fui a hacer los análisis. Y me fui a tomar la presión, que justamente también tenía que controlarme la presión en la enfermería, y me dejaron internada. ¿Otra vez preeclampsia? Otra vez preeclampsias, me saltó un análisis de orina y la ginecóloga que me atendió me dijo, estás con una preeclampsia, me dice Noel. ¿Quién más tiene chance de tener otra? La que la hermana o la mamá tuvo una preeclampsia, el antecedente familiar. A esa también capaz que le voy a hacer una profilaxis y voy a estar bien atenta en ese embarazo nuevo que estoy controlando. ¿Quiénes más? Las diabetes pregestacional y la gestacional, o sea, la diabética de antes de embarazarse y la que tuvo la diabetes en este embarazo. ¿Quién más? La hipertensa crónica, el embarazo múltiple. Las personas con patología autoinmune, el lupus, por ejemplo, pacientes con lupus, los pacientes con trombofilia. Todos esos tipos de pacientes son el paciente, la primigesta,
sobre todo la primigesta adolescente, ¿tá? O la mujer añosa, la gestante añosa. Todos esos son los factores de riesgo en la cual yo cuando se me presenta esa paciente en el inicio del embarazo, bueno, lo que podemos hacer es ir controlando la presión, viendo cómo se da. Por eso es lo importante de cada control, la toma de presión cuando viene, ¿tá? Y se puede hacer una profilaxis con medicamentos con calcio y aspirineta. Aspirina 100 miligramos, algo bien sencillo, en la cual se da esa medicación, y cuando la podemos empezar antes de la semana 20, 16, en realidad si se mejora hasta mejor antes de la 12, mejor aún. Sabía que estaba embarazado, ya me lo habían dicho, pero preeclampsia, ¿por qué preeclampsia? Porque estás muy alta de presión y tú no te puedes ir para tu casa. Y ya después los días me dijeron que que iba a quedar de ahí hasta que la fecha de la cesárea, del parto. Iba a quedar casi 3 meses internada y tuve 9 días porque me tuvieron que hacer la cesárea de apuro porque me subía la presión en la noche y yo era una bomba de tiempo, me subía, me bajaba. Todas las noches era igual, todos los días era igual, todo. No hay un día que dijera mejoró, no, empeoraba. También de las mismas semanas que el hermano, de 26 semanas. De las mismas, es como que los dos se pusieron de acuerdo en nacer de las mismas semanas. Y la cesárea de la nena me llevaron, o sea, anteriormente, o sea, para tenerla, porque éramos, o las dos las quedábamos en la sala, o era una de las dos. La nena se me agravó a los 2 días, a los 2 días que nació. Si bien en el mundo desarrollado las futuras madres rara vez mueren debido a la preeclampsia, este problema todavía es una causa de enfermedad y muerte importante en el mundo. Digo, en Uruguay no es una alta morbilidad por la parte de estado de partición del embarazo, porque hay un buen control generalmente, ¿no?, de los controles del embarazo. En otros países capaz que no, ¿no? Le digo, pero a veces por más que uno haga todo, consulte en su momento, se haga todo lo posible, se actúe de una manera rápida, a veces igual hay cosas que no funcionan. Le digo, hemos tenido malos resultados, alguna vez nos ha pasado en carrera de ginecólogos, a cada uno si le preguntas alguna vez tuvo en algún momento alguna paciente que no evolucionó bien o un bebé que no evolucionó bien, sí, a todos nos ha pasado alguna vez. Así que son cosas que suceden, no es que tampoco eso está algo lejano desde los libros y que realmente o la muerte materna o la complicación materna grave o el óbito fetal debido a esta complicación es algo muy lejano, no. Creo que alguna vez, sobre todo los que creo que llevamos por lo menos unos 10, 15 años trabajando, creo que alguna vez nos ha pasado, ¿no?, haber pasado ese mal trago de alguna patología que puede ser en realidad relativamente evitable, ¿no? O sea, si bien decimos que es algo propio de la placenta, pero entre la profilaxis y el control y el diagnóstico a veces precoz se puede de repente evitar llegar a una condición la cual a veces no hay vuelta atrás. Después que lo tuve a él, no, como que me normalizó. Volví a mi normalidad después de los meses que pasaron, volví a la normalidad. La presión la iba llevando bien, hay días que estaba bien, hay días que estaba estable, me bajaba, pero de alta a alta no. A veces es una complicación que se da en el embarazo y que se cura con la finalización del embarazo. Nace bebé, sale placenta, la mamá queda curada. Ahora tú los ves y no se puede creer. Sí, más allá que el varón quedó como con secuela del tema del pecho, el tema de los pulmones. Él me tuvo internado 2 veces con broncoespasmo, bronquiolitis. Tuvo una neumonía con BRS positivo hace casi 3 años. Y a los 2 o 3 días me cae la nena internada con broncoespasmo más BRS positivo. Los chequeos prenatales periódicos con el especialista en ginecología ayudarán a controlar la presión arterial y los niveles de orina. Además, los análisis de sangre pueden demostrar si la paciente sufre preeclampsia. Hay pacientes que vos las ves al término que todas las semanas, como que ¿para qué vengo todas las semanas? Y bueno, es la presión, es ver cómo estás. Uno ya las conoce, le ve las caras, las ves de semana a semana cómo van cambiando. A veces uno solamente de verlas, che, va a ver la presión, no, yo te veo demasiado matizada. No, pues estoy igual a ese pila. No, tú no sos así. O sea, el control es súper importante para eso y para otras enfermedades y para otras patologías. A mi hijo le pusimos Ezio Valentín, Ezio más que nada al padre,
y Valentín yo en nombre de mi abuelo. Y tiene los ojos igual a mi abuelo. Es como que, no sé, como que de allá arriba dice, van a hacer con esto, mi niño, capaz, y cada vez que vos lo mires me vas a recordar.